a matar. Ahora, si ellos no pudieron entrar a la ciudad, los quedaron fuera de la ciudad. Pero curiosamente, a diferencia de lo que es hoy, los sistemas de basura de la ciudad eran tira todo por afuera de la muralla. La gente toma la basura y tírala por fuera. De modo que al pasar 100 años, 200 años, ¿qué había alrededor de la muralla de una ciudad? ¿Había qué? Había basura. Había basura. Me doy a entender. Ahora, esa basura no le convenía a la gente de la ciudad que se mantuviera ahí, porque se convertía en un puente para los enemigos cruzar con la basura. De modo que ellos le encendían fuego ¿a qué? De modo que una ciudad en la antigüedad era una muralla rodeada de basura, quemándose siempre. A un enemigo le iba a ser difícil pasar por basura, quemándose para luego escalar la muralla. Me doy a entender. Pero si ellos no quemaban la basura se iba a amontonar y se iba a convertir en una forma de los enemigos ¿qué? De modo que eso es una imagen de una ciudad. Isaías 66, 22, 23 que nosotros conocemos. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Dice Jehová vuestro Dios, bla, 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 bla. Esos textos, está hablando de la guerra final como un israelita la miraba en tiempo de Isaías. El verso que sigue dice, y saldrán de las murallas, después que la guerra terminó, saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. O sea, terminó la guerra, ahora yo salgo de la muralla y digo, mira, todos los que no pudieron penetrar, se rebelaron pero no pudieron invadir, de los que se rebelaron contra mí, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca. Está hablando de lo que pasa ahí. Realmente ahí siempre había gusano y siempre el fuego estaba. Perfecto, usted me mencionó los dos. Yo le mencioné, yo voy ahora, tranquilo, no se me olvidó. El fuego que nunca se apaga se refiere a eso, me doy a entender. En cuanto al lago de fuego, la confusión podría prestarse en Apocalipsis 19, donde dice, en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta, en 20 haciendo referencia, y algunos lo toman como actualmente ahora hay un lago de fuego. Yo no tendría un problema con decir actualmente hay un lago de fuego. Yo no tendría un problema, no daña ninguna doctrina. Decir que ese fuego está castigando personas actualmente, que ese es el infierno que la Biblia le llama, no, porque en ese lago de fuego, Apocalipsis 20:15 dice, será echado el infierno también. El Hades, o lo que la Biblia traduce como infierno. Yo no tendría problema con admitirlo, pero soy cuidadoso al admitirlo por el hecho de que es en una visión profética, y es cuidadoso cuando uno toma una doctrina de un lenguaje simbólico. Me doy a entender. No veo problemas con eso. Ahora bien, algunos textos parecen sugerir que puede existir, no sé cuál sería la naturaleza de nosotros. Cuando nosotros hablamos de fuego, hablamos de fuego. Pero el fuego de Dios puede ser algo, o sea, el castigo de Dios puede ser el fuego por analogía. Pero por ejemplo, cuando en Mateo 8:29, los endemoniados se le aparecen a Jesús y le dicen, no nos atormentes antes de tiempo, puede sugerir que Dios puede castigar a un demonio actualmente. Ahora, evidentemente, ese antes de tiempo, que era el temor del demonio, no será, porque será al final. La Biblia, por otro lado, dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, lo que indica que de alguna manera Dios tiene una forma de castigo que fue pospuesta para el final. Lo que yo llego hasta ahí, yo no voy a hacer como unir eso con que ese es el infierno. La Biblia no. Y número dos, tratar de especular qué, cómo y cuándo. La Biblia me habla que eso al final se pondrá en ejecución, al final del tiempo. Es todo lo que la Biblia dice de un actual lago de fuego. De ahí en adelante, ¿qué conclusiones no puedo sacar? Ya le dije. ¿Qué puedo sacar? Lo que ya dije. Más allá, silencio es elocuencia. Pedro mata y come. Simplemente Pedro, Dios le dijo, eso Juan 10, Hechos 10, Dios le dijo, Pedro mata y come. Pero Pedro a la larga nunca comió.
De modo que Pedro estaba confundido. Y mientras tanto él estaba viendo la visión, terminó la visión, vinieron los enviados de Cornelio, que gentiles, y cuando ellos le cuentan, Pedro dice, verso creo que 30 y tanto, 32, 38, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. De modo que Dios le estaba mostrando por animales lo que era la división entre gentiles y judíos. Los judíos decían, nosotros somos los limpios, los gentiles son inmundos. Entonces Dios le mostró a Pedro a través de una visión de animales, lo que era la diferencia entre seres. Dice que Dios no hace excepción de personas. No está hablando de animales, sino de personas. Por otro lado, las palabras usadas por común o inmundo en Hechos 10 no son las usadas para animales limpios e inmundos, sino común. O sea, que no encajan para el uso sagrado. Me doy a entender. Era prácticamente un gentil. Por ejemplo, ellos trataban a los gentiles como perros. Por eso la mujer sirofenicia, Jesús le dice, no es bueno darle el asunto a los perros. Y ella dijo, pero los perros comen de las migajas. Esa era la forma como ellos trataban a los gentiles, como animales impuros. Pero Dios le mostró a Pedro, mira, ahora tú vas a comer, es decir, a aceptar personas gentiles. Se está hablando de personas. Hebreos 4:7. ¿Cuál es tu inquietud con Hebreos 4:7 específica para no ir mucho? No es mi inquietud. Yo lo que quiero Tranquilo, de la quien tú estás representando, ¿cuál es la inquietud? La inquietud es que muchos... Dime cuál es el punto. El punto es, días después, es decir, dice que hacen como... que por qué va a haber otro día. Está perfecto. Muy bien. En Génesis 2 nos habla del sábado, ¿verdad que sí? En Génesis 2 nos habla del sábado. El primer reposo de Dios, ¿cuál es? El sábado. Pero los israelitas estaban en el desierto y Dios le prometió un reposo. Los textos son Deuteronomio 3:10, Deuteronomio 3:20, Deuteronomio 12:10, Josué 1:15, Josué 21:44, Josué 22:4. Lo repetimos. ¿Tú sabes la respuesta? Claro que sí, pero yo que para... Amén, que Dios te guarde, Dios te bendiga. Otra pregunta. No, pero es para ellos. Pastor, hay muchos... Está bien, tranquilo. Para ellos. Está bien, tranquilo, yo llego. La tierra se le llama reposo, la tierra prometida se le llama reposo en esos textos que di. Deuteronomio 12:10, Deuteronomio 3:20, Josué 1:15, Josué 21:44, Josué 22:4. O sea, los israelitas tenían el reposo del sábado, pero cuando ellos iban a la tierra prometida, para ellos esa tierra iba a ser el reposo. Pero en Salmo 95 hay un salmo que es problemático para Israel. Dice, venid, postrémonos, adoremos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, nosotros ovejas de su prado. Si hoy sois, bla, bla, bla. Verso 7. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú me vas a poner atención. Como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba. 40 años estuve enojado con esa congregación y dije, pueblo A que se desvía de sus caminos. Por tanto, verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay un problema con el texto, porque el israelita ya guardaba el sábado. Dice, ¿de qué reposo está hablando si ya yo guardo el sábado? Número 2, la tierra prometida, Josué nos entró a la tierra prometida, nos dio el reposo. De modo que David, después de mucho tiempo, dice, no entrarán en mi reposo. Y yo te digo, mira, te tengo un dinero, y yo te doy 5 pesos. Luego te dice, te tengo algo por ahí y te doy 100 pesos. Y me está hablando tú mal, te digo, hermano, no te voy a dar el dinero. Si yo te digo, no te voy a dar el dinero, indica que había un dinero que yo te he dado dinero, pero queda otro dinero que no te he dado. Entonces, Dios le dio el sábado, dice, ya nosotros tenemos el reposo, pero le doy la tierra, que era el segundo reposo. Ya le di, pero ahora David dice, no entrarán en mi reposo. ¿Qué indica eso? Eso indica que queda ¿qué? Entonces el libro de Hebreos dice, porque si el verso 4 cita
el primer reposo, porque en algún cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día, el primer reposo. Luego cita el segundo reposo, la tierra, y dice, pero si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, la tierra, no hablaría después de otro día. Entonces dice, por lo tanto dice hoy. ¿Por qué? ¿De dónde sale la palabra hoy? Del Salmo 3:7, que dice, si oyeres hoy su voz. Por lo tanto determina un día, hoy, después de tanto tiempo, diciendo por David, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. De modo que el texto está diciendo, queda, verso 10, un reposo para el pueblo de Dios. Le diste el sábado, pero te falta la tierra. Entraste a la tierra, te queda uno, que los judíos no entraron por falta de desobediencia, verso 1. Por tanto, procuremos entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De modo que el texto está diciendo, el texto no está hablando del sábado, está hablando no de un reposo que se entra cada 7 días ni cada 40 años en la tierra prometida. Está hablando del hoy. Entrar, los judíos no entraron por incredulidad, verso 2. Empero los que hemos creído entramos en el reposo. Es un reposo que se entra por fe, que se entra hoy. Ahora bien, anula ese texto el sábado. No, al contrario, presupone que los cristianos a quienes lo recibieron guardaban el sábado. Dice, si yo te digo, mira, te queda uno, no indica que vote el otro, es que tú estás acumulando. Tú guardas el sábado, te falta un reposo, entrar a la tierra prometida. Pero aún si tú te estás preparando para entrar a la tierra prometida, te queda un reposo, que es Jesús. No te está diciendo viola el sábado, estás presuponiendo que tú tienes otro reposo. Me doy a entender que tú guardas el sábado, que tú reposas en los otros reposos de Dios. Pero si tú guardas el sábado y te estás preparando para entrar a la tierra prometida, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un tremendo mensaje para los adventistas, que guardamos también el sábado, que estamos trabajados y cargados y solo Cristo nos puede hacer descansar. Los 24 ancianos, los 24 ancianos, ¿sí? Pero es de eso. Es hoy, el texto dice. Exactamente, perfecto. Por eso desde el capítulo 3:7, que cita ese texto, dice, cuidaos de que no haya en vosotros algún corazón duro para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros mientras dure ese hoy. Mientras dure ese hoy, o sea, vivir una actitud de reposo en Dios. Los 24 ancianos, la Biblia no dice cuáles son los 24 ancianos. El mundo adventista en general los asume como los que resucitaron con Cristo. No hay ningún problema con eso, eso es posible. Asumir que los 24 ancianos son seres humanos, podría ser. Y eso se refuerza con la frase en Apocalipsis 5 que dice, y nos has redimido para Dios. De modo que serían seres humanos. El único problema es que en el original no dice nos has redimido, sino los has redimido. Lo que es posible que esté hablando de ellos como no humanos. Y si es así, 24 era el número de prácticamente el Sanedrín judío. Ancianos es un término que se utiliza para los líderes de una ciudad o un concilio de una ciudad, de modo que Dios está hablando del concilio celestial. El concilio celestial. Otra forma de determinar cuáles son los 24 ancianos usando el espíritu de profecía. En el deseado de toda la gente, cuando habla acerca de cuando Jesús es aceptado en el cielo, Elena White, si usted mira y llegó Jesús, delante de él dice, está un trono y un arco iris, eso Apocalipsis 4, y un arco iris, y delante está el Espíritu, y aquí están esto. Elena G. de White está viendo en visión lo que Juan vio en Apocalipsis 4 y 5. Curiosamente, cuando Elena G. de White, en el orden, hay los querubines, esos son los 4 animales. Entonces, cuando ella debió decir, y están los 24 ancianos, como Apocalipsis dice, y ahí le siguen los hijos de Dios, los representantes de los demás mundos. Si son los hijos de Dios de Job 6, de Job 1:6, de Job 2:1, entonces los 24 ancianos son los representantes del universo, el concilio celestial, los seres ante el cual Dios Cristo debía ser vindicado. De modo que tenemos la opción 1, son seres humanos los que resucitaron con Cristo. Eso es probable.
pero es más probable, sin ser categórico, que los 24 ancianos, de acuerdo al uso del 24 de ancianos y el concilio celestial y la cita del Espíritu de profecía, sean el concilio celestial. Los que creen que es porque nos ha redimido, eso no está en el original, y es los has redimido, lo que indica que ellos no fueron redimidos de entre la tierra, sino que dan gloria por lo que Dios hizo con la tierra. Creo que terminé con esa serie. 7, pero el tiempo se fue. ¿Cuál es la 7? Gálatas 3:10. Cristo nos redimió de la... Muy bien, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Muy bien, el texto te lo está diciendo. La ley, bien, aquí estamos. Levítico 26, 1 al 14, da maldiciones para el que no... 1 al 14 y Deuteronomio 28, 1 al 15 dan bendiciones para el que obedece, y Levítico 26, 15 en adelante y 16 en Deuteronomio 28 dan maldiciones para el que no obedece. De modo que la ley maldice al que no la obedece. La verdad es que tú no puedes obedecer la ley. Yo he sido, dice en Romanos 8:3, lo que era imposible por la ley, porque era débil por la carne. De modo que yo tengo un problema. Si no obedezco la ley soy maldito, pero tengo una naturaleza pecaminosa que no me permite obedecer a la ley. De modo que por el solo hecho de yo tener que obedecer estoy maldito. Pero ahora Cristo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo asume mi carne, mi naturaleza, y ahora muere la maldición de la ley. Ahora Cristo nos redime de la maldición de la ley. Yo no obedezco, merezco morir, pero Cristo vino, obedeció, no merecía morir, pero murió como que no hubiera obedecido. Por lo tanto, Él me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición. Me doy a entender. En otras palabras, el texto no está hablando en contra de la ley, está diciendo que la ley era tan vigente que Dios, con tal de quitarme la maldición por no guardarla, en vez de quitar la ley, envió a su Hijo para asumir esa maldición. Me doy a entender. En otras palabras, el policía me puso el ticket, después se dio cuenta que yo era su hermano, y después que era su hermano, en vez de violar el ticket, me dijo: yo te lo pago, no te preocupes. Indica que la ley se cumple. El 7 más, no sé, pero yo creo que el tiempo se... 1. Dígaselo a su esposa a ver si ella le aguanta. ¿Eh? Isaías 45:7. ¿De qué trata esto? De que Dios crea maldad. Perfecto. Sí, dice el mal y dice el bien. Pero... Está bien, tranquilo. Perfecto. Ven al fin de semana de profecía que vamos. La pregunta mía es: cuando la mujer adúltera, que el pueblo trata a ella para pelearla, y Jesús dice: el primero que esté... Ajá, está bien. Pero que ellos dicen, en la ley de Moisés dice que todo aquel que comete ese pecado sea apedreado. Entonces pareciera una contradicción cuando Jesús dice... Perfecto. Allá. Usted me dice el tiempo. Mire, y qué bueno, como ya dijo la mitad de mi tema, me voy a limitar y voy a decir la otra parte, porque es lo mismo. ¿Por qué hoy se predica diciendo que esa señora es María Magdalena? Perfecto. Nosotros entendemos que adulterio en aquel tiempo era un oficio, y una mujer casada, una mujer prostituta jamás, ni hoy ni nunca comete adulterio. Tranqui, no peleen, ahora van a apedrear también. ¿Eh? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ah, aquí estamos sobre el tiempo.
Yo voy a comenzar hasta que el tiempo se vaya. El pastor Martín está ahí. Cuando el tiempo se vaya, el tiempo se fue, que es peor. Está bien, voy a tomar algunas. Perfecto. Muy bien. Isaías 45:7, que yo soy el que hago el bien, que hago el mal, el que hago la guerra, el que hago la paz. Hay textos en la Biblia, que donde Dios se muestra como absoluto soberano. Absoluto soberano. Le explicaba a una clase un día pasado lo siguiente. Nosotros tenemos que ver la evolución del pensamiento. Por ejemplo, en el tiempo del antiguo cercano oriente, en tiempos muy antiguos, por ejemplo, pero principalmente del siglo VI atrás, nosotros encontramos teogonías absolutas. ¿A qué me refiero con eso? La gente no adora a Dios. La gente no adora a un Dios porque es bueno. En otras palabras, la cualidad de bondad no es un atributo automático de la divinidad en el antiguo cercano oriente. O sea, nosotros alabamos a Jehová porque Él es bueno. Pero los antiguos no adoraban a sus dioses porque eran buenos. A veces, porque eran malos lo adoraban. Porque lo adoraban por temor. No sé si me doy a entender. Entonces, o sea, un Dios malo es digno de ser adorado. Un Dios cruel es digno de ser adorado. De modo que cuando tú estás trabajando con personas que creen que un Dios por ser malo es digno de ser adorado, si tú le vas a hablar de las cosas malas que ocurren en el mundo, le dice, eso lo hace Satanás, ese va a adorar a Satanás, porque dice, mejor me arreglo con Satanás para que no me haga mal. Me doy a entender, una mentalidad contraria. Eso hace que el nombre Satán, en toda la Biblia hebrea, Ha-Satán aparece solo 2 veces. La palabra Satán significa fiscal acusador, el litigante, el litigante. Y aparece siempre con artículo indefinido. Indefinido. Un Satán. Porque Dios no le quiere dar personalidad a ese ser para que no sea adorado. Un Satán. Solo en Job 1:6, en Job y en Zacarías 3, y Satán estaba en su mano derecha para acusarle. No más. Esos textos son los únicos donde la palabra aparece con artículo definido. Y después te puedo explicar por qué. El hecho es que en una mentalidad así, Dios asume todo. Por ejemplo, Job. En Job nosotros vemos 2 cosas. Vemos un cuadro donde se nos ve que el que está matando a Job es ¿quién? Satanás. Ese cuadro. Sin embargo, Job nunca menciona a Satanás. ¿A quién culpa a Job y los amigos? Cuando en Job 38 Dios se le aparece a Job, Dios nunca le dice a Job, fue Satanás. Dice, fui yo, y qué derecho tienes tú a reclamar. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque asumir es otro que lo está haciendo en otra mentalidad es, pues yo voy a prenderle una vela a Dios y otra al diablo porque me cuide. No sé si me doy a entender. Con el tiempo Dios fue revelándose y diciendo, un enemigo ha hecho esto. Me doy a entender. Otro sembró cizaña. El mismo libro de Job, vemos que hay un cuadro que Job no supo, lo sabemos nosotros. Hay evidencias. Yo creo, Elena G. White dice que el libro de Job lo escribió Moisés. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero me doy a entender. Hay, por ejemplo, en 1 Samuel 24 y 1 Crónicas 21 dice que Satanás tentó a David a que hiciera el censo. En Samuel te dice que fue Dios. Evidentemente un texto escrito en un tiempo y otro texto escrito en otro tiempo. Samuel en el tiempo más antiguo y Crónicas, que llega hasta el cautiverio de Jerusalén, fue escrito mucho después. Me doy a entender. Lo que indica, cuando era más claro, si no fue Satanás. Pero Dios asume el mal. Asume, yo soy responsable de todo. En otras palabras, si una hija mía hace una cosa y el policía llega, yo digo, dígame, lo que pasó aquí fui yo. Dígame, ¿qué pasó? No sé si me doy a entender. Dios asume hasta lo que Satanás hace.
Pero Dios poco a poco va diciendo hasta que tú dices, no, en Jesús te das cuenta que o Dios o Satanás. O sea, hay claro. Deseado de todas las gentes, página 436. Si dice, en la historia de Job, hablando del paralítico, el ciego de Siloé, que dice, ¿quién pecó este de sus padres para que naciese ciego? Note que ellos creen que es Dios que lo hace. Dice, no pecó ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Comentando de eso, si en la página 436 la sierva del Señor dice, en la historia de Job, él ya usa Job para explicar ese texto. Dice, en la historia de Job nosotros vemos que Dios no es el culpable del mal, pero preside, no es la palabra. Prevalece sobre el mal con motivos de misericordia. O sea, Dios se pone por encima del mal. Dios no es irresponsable. No, eso no fui yo. Dice, está bien, fui yo y vamos a resolverlo nosotros. No, en otras palabras, tú no tienes que pelear con Satanás. Satanás, ¿por qué tú me hiciste eso? Dios dice, no, fui yo el que te hice lo malo. Ven, habla conmigo, yo te resuelvo. Me doy a entender. Dios asume el mal para que lo resuelvas con él. Me doy a entender. Asume el mal, pero otra parte de la Biblia te dice, no fue él. Pero no con Satanás tú no tienes nada que pelear. Me doy a entender. Ese es el sentido de Isaías 45:7. Primera Timoteo 4, el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros días vendrán hombres con espíritu de demonios, que teniendo que autorizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios dio, para que con hacimiento de gracia los santos participasen de ella, porque todo lo que Dios ha dado es limpio y nada hay que desechar si se toma con hacimiento de gracia. Explicábamos el viernes que la clave está en la palabra vianda, yo creo. No hay ningún alimento que tú debes desechar dando gracias. Pero alimento no es lo que tú consideras alimento, sino lo que Dios define como alimento. Si yo voy a tu casa y tú me regalas un vaso de agua, ¿qué tú me regalaste? Agua, ¿verdad? Después te digo yo, ay, mira, gracias por el vaso. ¿Qué vaso? Me lo robé. No me dé gracias por eso, devuélvemelo. Dale gracias por todo lo que Dios te ha dado. Define en la Biblia cuáles son los alimentos que Dios te dio. Da gracias por ello, no por lo que Él no te ha dado, devuélveselo. Del tiempo se fue. Lucas 16, 19 en adelante, la parábola de rico y Lázaro. Yo escribí algo, se lo voy a mandar al pastor Guerrero. Yo lo tengo aquí ahora mismo. Se lo voy a dar al pastor Guerrero para que todo el que le quiera sacar copia, un estudio de la parábola de rico y Lázaro. El jubileo, ven al asunto de profecía. ¿Qué otra cosa se me quedó? Colosenses 2, 14 al 17. No juzguéis en comida, en bebida, bla, 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 bla. Hermanos, miren qué vamos a hacer. Ya el tiempo se me fue. Ahora aquí, perdón. Estoy tratando de resolver con cada uno. Yo me voy a sentar contigo y voy a hablar de Colosenses 2, de no juzguéis en comida, en bebida, ¿verdad? Contigo, tranquilo. María, esas dos cosas. En primer lugar, Lucas 7:53, Juan 7:53 a 8:11 no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. No aparece. Evidentemente, aún el teólogo más conservador, hoy sabe que ese texto no pertenece a Juan. Eso no pertenece a Juan. Ahora bien, aún liberales creen que fue parte de los evangelios. Pero muchos creen que debió insertarse en Lucas 21. Algo pasó. Yo creo que la NGDOL le dedica un capítulo sobre la mujer adúltera. Ahora bien, si bien es cierto, ellos se basaban en la ley de Moisés y la ley de Moisés decía apedread a las tales, pero había una serie de irregularidades jurídicas en el texto. Número uno, en el procedimiento de ellos. La ley dice, la ley dice que los dos debían ser apedreados. Ellos trajeron solo a la mujer. Número dos, el esposo es quien debe acusar, no los fariseos.
Me doy a entender. Número 3, el testigo que vio debe tirar la primera piedra. De modo que el texto se presta para muchas cosas. Cuando Jesús dice el que no tenga pecado tire la primera piedra, está hablando del testigo que Deuteronomio decía que debía ser el testigo que tire la primera piedra. De modo que puede ser que esté diciendo aquí en verdad no fue encontrada en ningún sentido, o sí fue encontrada. Pero por otro lado, en días pasados creo que mi iglesia hizo un estudio de eso, ¿verdad? Eso va, después un día voy a hablar de eso entonces. La interpretación rabínica del primer siglo sobre Números 11, sobre la mujer que es sospechada de adulterio, que sospecha. Los rabinos, usando un texto de Oseas, habían llegado a la conclusión, y creo que es bíblico, pero no es claro en la Biblia, pero ellos llegaron a la conclusión, número 1, de que si el esposo era adúltero, Dios no condenaba a la adúltera. No estoy diciendo que eso sea del todo bíblico, pero era la interpretación si yo sospecho de que mi mujer es adúltera, la tenía que llevar al templo, ya se bebía un agua y Dios le hacía crecer el vientre si era adúltera. Si fuera así hoy tuvieran toda la mujer en fila, bebe agua todos los días, bebe este traguito todos los días. Pero Dios dice que si el esposo era pecador, Dios no iba a tratar de descubrir a la mujer. En otras palabras, Dios dice, por cuanto ustedes han sido así, yo no descubriré a tus mujeres adúlteras. Entonces, es posible que cuando Cristo dice el que no tenga pecado tire la primera piedra, está diciendo un adúltero no puede apedrear a una adúltera. Me doy a entender. Número 3, no hay ninguna evidencia bíblica de la que la mujer adúltera de Juan 8 sea María Magdalena. Nosotros confundimos la mujer de los 7 demonios, María Magdalena, la mujer adúltera con todas las cosas. Pero no todas las adúlteras son María Magdalena, ni la samaritana. Y toda la samaritana era María Magdalena, yo no sé. En el libro de Juan, en Juan 8 está la historia de María Magdalena, y en Juan 12, de esa mujer adúltera, en Juan 12 la historia de María Magdalena. En Juan, cada vez que se le menciona a María, se le dice María, la hermana de Lázaro, o de María y Lázaro. Yo creo que terminé, gracias.